Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Por gracia de Dios hemos terminado el tiempo de Navidad. Tiempo muy especial para la gente de todos los credos. Uno de los saludos que es propio de este tiempo es: la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Este saludo me gusta muchísimo porque dice que Dios es nuestro Padre. El mismo Señor Jesús nos enseña a llamarle a Dios Padre nuestro. Como primer jueves del tiempo ordinario, reflexionamos a San Marcos, capítulo 1, versos del 40 al 45. Y bien pudiera titularse: La solidaridad es primero, o el servicio al hombre está por encima de toda creencia religiosa, incluida nuestra propia madre, la Iglesia Cristiana Católica. Comenzamos. Nuestra parábola es donde por primera vez se habla de la curación de un leproso. La lepra era una enfermedad espantosa porque excluía de la comunión con el pueblo, o sea, segregaba a un hombre de sus relaciones con el pueblo de Dios. «Impuro, impuro», gritaba el leproso desde lejos, de manera que todos se pudieran parar y evitar así acercarse a él. Levítico 13:45. Los rabinos lo consideraban como si estuviera muerto y pensaban que su curación era tan improbable como una resurrección. En este caso es curioso observar que el leproso no duda en acercarse a Jesús. Un viejo documento cristiano, el papiro Egerton, inserta en este contexto una insistente oración del leproso cuando descubre a Jesús. «Maestro Jesús, tú que andas con los leprosos y comes con ellos en su mansión, yo también me he puesto leproso. Si tú quieres, me volveré a poner puro». Algunos escritos autorizados, en vez de decir «tuvo compasión», dicen que se había indignado. Evidentemente, Jesús rechazaba enérgicamente la segregación de la que eran víctimas aquellos pobres leprosos. Algunos detalles en el modo en que se realiza la curación subrayan la indignación por la segregación de los leprosos. Jesús toca al enfermo para demostrar así su desprecio por las inhumanas leyes vigentes. Estamos en un tema que se repetirá a lo largo del segundo evangelio, como igualmente en el epistolario paulino. Las leyes no son soberanas en sí, solo obligan en cuanto están a favor del hombre, y el juicio sobre esta condición humana de la ley lo tiene que hacer el súbdito. Por eso, al considerar la ley civil o eclesial como un absoluto, va contra la enseñanza más elemental del Nuevo Testamento. Habrá momentos en que el cristiano
llevado de su conciencia humanizadora, deberá rechazar una ley y poner contra ella una válida objeción de conciencia. La ley de segregación de los leprosos era al mismo tiempo civil y religiosa. Jesús no solamente pone objeción de conciencia, sino que la infringe claramente, tocando al leproso. A continuación, Jesús ordena severamente al leproso que no haga publicidad de su curación, ya que su finalidad no era hacer ruido y atraerse con ello a la gente, con una falsa apologética, sino reintegrar en la sociedad a un marginado. Por esto le insta a que se presente a los sacerdotes para que le den el certificado oficial de reinserción en la comunidad. Muchas veces la Iglesia se ha preocupado más de una antievangélica publicidad apologética para con ello adquirir nuevos adeptos para su institución, que de luchar verdadera y eficazmente por los derechos humanos conculcados, sean de cristianos o de personas ajenas a su institución. Por si no fuera suficiente lo anterior, agrego lo que nos comparte el misal mensual que corresponde este jueves sacerdotal y eucarístico. La solidaridad al estilo de Jesús solo es posible cuando se tiene plena disponibilidad para sacrificar la propia reputación. Jesús, consciente de este desafío, presenta a Jesús purificando a un leproso. Se compadece de él y lo toca para aliviarlo. Sin embargo, según las normas de pureza, al tener contacto con él, Jesús automáticamente quedaba impuro, y de acuerdo con los parámetros de ciertos grupos religiosos, sin reputación social ni religiosa. Quizá por eso Marcos ha conservado la insistencia del maestro de que no le diga a nadie. No obstante, aquel hombre divulgó la noticia de tal manera que Jesús ya no podía presentarse en público en ningún pueblo, teniendo que permanecer a las afueras en lugares solitarios, donde según el Levítico tenían que estar los leprosos. La consecuencia de su solidaridad no tardó mucho en llegar. Ahora era tratado como uno de ellos. Sin embargo, lo que perdió en reputación lo ganó en autoridad, pues la gente seguía acudiendo a él de todas partes. Ciertamente había perdido poder al sacrificar su reputación. No obstante, ganó autoridad al optar por la solidaridad. Concluyendo, ¿nos preocupa de manera enfermiza nuestra reputación? ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificar para ser solidarios con personas despreciadas o excluidas en nuestra sociedad y en nuestra iglesia? Hasta el jueves próximo, Dios mediante, Dios me lo siga bendiciendo a todos.